Quienes me conocen saben que a mí me gusta hacer las cosas fáciles. Yo digo, no hagamos las cosas difíciles, tratemos de hacer las cosas fáciles. Entonces, a mí, siempre que me invitan, yo digo, ¿qué quiere que hablemos? Y me pusieron este tema y quiero darle las gracias porque realmente, pues para mí esta es una pregunta que yo me contesto muchas veces en mi vida profesional, pero traté de desarrollar esta conferencia creando como un esquema simple de abordaje de un problema que vemos con frecuencia en pediatría. ¿Sí pasa? ¿La paso acá entonces? Con este de abajo pasas, con este puedes ver. Ok, el de abajo. Bueno. Entonces vamos a tratar de contestar en estos 20 minutos qué es el edema, por qué se produce, cuáles son las causas más frecuentes de edema en niños, que es lo que queremos contestar, cómo puedo yo con una historia hacer un diagnóstico diferencial, qué debo enfatizar en la historia clínica, en el examen físico, cuáles son los laboratorios fundamentales, vamos a mirar unos casitos clínicos al final y luego voy a concluir con una diapositiva que me creé yo misma de cómo se debe enfocar el manejo del edema y unos mensajes para llevar a casa. Cuando uno mira este tema, la primera pregunta es, ¿cómo es el edema? Entonces aquí la primera clasificación es, el edema puede ser localizado, ¿sí? Entonces ahí va a afectar un área específica del cuerpo y la mayoría de las veces es de un solo lado. O sea que el edema puede ser como parte de la inflamación un proceso localizado. Pero hay otro tipo de edema que es el edema que afecta varias áreas del cuerpo y que usualmente implica un aumento del peso corporal. Ahí es donde la mayoría de las veces está el edema de origen renal, ¿sí? Usualmente es un edema simétrico, ¿sí? Y se presenta como el proceso o porque usted tiene una lesión renal o una lesión cardíaca o una lesión nutricional, como vamos a ver, y es importante que puede empezar muy sutilmente en los párpados y se va generalizando. Entonces, ¿cuáles son las causas del edema? Si el edema es localizado, las infecciones, el trauma, los procesos alérgicos, picaduras de insectos, procesos inflamatorios como artritis, púrpura de Henoch-Schönle y la enfermedad de Graves o los trastornos de la tiroides. Y el edema generalizado usualmente se da o porque yo pierdo presión oncótica en el líquido intravascular y va a hacer que el líquido salga al espacio intersticial, o porque tengo una retención de líquidos en el cuerpo, sea porque tengo una enfermedad renal o cardíaca o haya tenido una sobrecarga de líquidos o de sodio. Entonces es muy importante hacer esa diferenciación. Y esta es una diapositiva quizás la más importante de la charla para mirar la fisiopatología del edema. Acuérdense de la ley de Starling, entonces nosotros a nivel arterial vamos a tener una presión hidrostática alta de 35, a la cual se le opone una presión oncótica, ¿sí? Y normalmente la presión neta de filtración en la parte arterial va a ser aproximadamente de 15. A medida que avanzamos en el lecho vascular, pues vemos que en el lecho venoso ya la presión hidrostática es menor y la fuerza va a hacer que el líquido se devuelva porque la presión oncótica sigue siendo estable. Entonces nosotros estamos en una continua microcirculación donde la acumulación del líquido en el espacio intersticial, que es lo que genera el edema, pues va a depender de estas presiones. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que por los cuales podemos formar edema? Aumento de la presión hidráulica intracapilar, disminución de la presión oncótica intracapilar, aumento de la permeabilidad del capilar. Si a mí se me daña el capilar por quemaduras, inflamación, voy a tener fuga del líquido, aumento de la presión oncótica intersticial, que son casos muy raros, y alteración del drenaje linfático intersticial. Entonces vamos a mirar cuáles serían entonces los mecanismos implicados en la formación del edema. Si hay aumento de la presión hidrostática, ¿en qué modelo vamos a ver esto? Sobrecarga de líquidos, falla cardíaca, falla renal, obstrucción venosa, cirrosis hepática, embarazo y medicamentos. ¿Cuándo podemos tener edema por disminución de la presión oncótica? O sea, por hipoalbuminemia. Aquí aparece la enfermedad renal prevalente para nosotros, el síndrome nefrótico, la malnutrición proteica, es un modelo igualito de eso, el Kwashiorkor, la insuficiencia hepática, donde yo voy a tener disminución de la síntesis de albúmina, las enteropatías perdedoras de proteína. Aquí el mecanismo es hipoalbuminemia con fuga de ese líquido al espacio intersticial. Cuando tenemos edema
por aumento de la permeabilidad capilar. Ejemplo, quemaduras, alergias, angioedema, síndrome de estrés respiratorio del adulto, diabetes. Y por obstrucción linfática, como les mencionaba, aumento de la presión oncótica del intersticio, es porque tengo resección de nódulos linfáticos, hipotiroidismo o ascitis maligna. Entonces, si yo mantengo ese esquema, pues ahí con eso yo voy a empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que interrogar? ¿Qué otras cosas me ayudan? Hoy en día es muy importante, y yo creo que esta es una pregunta válida en semiología, para edema, para hipertensión. ¿A qué edad estoy yo viendo el edema? ¿Lo estoy viendo en un neonato? ¿Lo estoy viendo en un adolescente? Entonces vemos acá, si el edema es en la etapa neonatal, tenemos que pensar en hidro, deficiencia de vitamina D, síndrome nefrótico congénito, prematurez o hipotiroidismo. Si tenemos edema en un niño escolar, aquí ya empieza a aparecer la enfermedad renal, el nefrótico o el nefrítico, y en los adolescentes puede estar toda esta enfermedad renal, pero también edema de otras causas como anticonceptivos, síndrome de tensión premenstrual en las adolescentes. La otra pregunta importante es, ¿qué tan rápido se generó el edema? Esta es una pregunta clave. Si fue de inicio abrupto, sugiere o una picadura o un trauma o angioedema. O sea, el niño estaba bien y súbitamente se le hincha algo. Eso sugiere algo más de tipo infeccioso. Y el de inicio lento está el síndrome nefrótico, las glomerulopatías, la falla cardíaca, la cirrosis hepática y también el edema nutricional. La otra cosa es qué tanto edema tengo. ¿Es un edema leve o es un edema severo? Entonces, el edema, la severidad está dada por la ganancia de peso. Cuando ya yo tengo un niño que está edematizado y está ganando peso, pues ese es un edema generalizado. ¿Y qué tanto tiempo lleva el niño con el edema? ¿Es un edema crónico? ¿Es un paciente que ya tiene diagnóstico de un nefrótico y viene ganando peso y viene con su enfermedad renal? Entonces, ahí en la cronicidad posiblemente están el renal, el cardíaco, el nutricional y el hepático. Entonces, ¿cuáles son las causas en pediatría de edema? Ya nos vamos a centrar en generalizado. Empecemos por lo más frecuente en pediatría. Aquí está el síndrome nefrótico, el nefrítico, la falla renal aguda o la falla renal crónica también pueden dar edema, la malnutrición proteica, el kwashiorkor y la falla cardíaca. Menos frecuente, pero no para olvidarlos, las cirrosis hepáticas, las pérdidas crónicas de proteínas por el tracto digestivo, todos los síndromes de malabsorción, medicamentos y el hipotiroidismo. En la etapa fetal, no olvidar el hidros, la prematurez, la deficiencia de vitamina E, el exceso de mineralocorticoides y en las adolescentes, como ya mencionamos, el síndrome premenstrual. Hay otras causas más raras, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que usualmente son pacientes en UCI, y las infecciones sistémicas. Entonces, ¿cómo debo hacer una buena historia? Lo que les mencionaba, la edad de presentación, a qué edad estoy viendo ese paciente, ver los antecedentes importantes para ese recién nacido y también los nutricionales. Aquí es fundamental hacer una muy buena historia nutricional. Ver en la parte psicosocial, ver toda la parte social que puedan llevar a una desnutrición proteica para pues, mirar todos los antecedentes, de dónde viene la persona, cómo ha sido su condición social. La forma de inicio, como lo mencionamos, si era abrupto, sugería algo localizado. Y esto es importante, el edema palpebral simétrico puede ser la primera manifestación de una enfermedad renal o cardíaca. Entonces, aquí rápidamente tenemos que mirar si el paciente cuando tiene edema ha tenido cambios en la orina. Si la orina es café o hematúrica macroscópica, sugiere síndrome nefrítico. Si la orina es espumosa, sugiere nefrótico. Mirar la historia de enfermedad renal previa, descartar enfermedad tiroidea. Si el paciente se presenta con tos, disnea, intolerancia al ejercicio, eso sugiere falla cardíaca. Si es un edema crónico, pues lo que ya mencionamos, descartar la cronicidad del edema o descartar fibrosis quística o malabsorción, y siempre interrogar uso de medicamentos que puedan generar algún compromiso renal. Cuando ya tenemos eso, esas claves en la historia, vamos al examen físico. Entonces, lo primero, descartar ganancia de peso excesiva. Entonces, eso nos sugiere edema de origen renal o cardíaco. Mirar antropométricamente a ese niño para ver cuál es su estado nutricional, ver la severidad del edema, tomar la presión arterial fundamental,
ver si está hipertenso por la definición que tenemos por arriba del percentil 95 para su edad, su género y su talla. Si hay hipertensión, rápidamente pensamos en nefrítico. Si el edema se acompaña de fiebre, sugiere un proceso infeccioso. Si el paciente está taquicárdico, nos obliga a descartar una falla cardíaca, hacer posiblemente una placa de tórax y descartar algo cardíaco. Usualmente el edema de origen renal empieza en partes blandas, como los párpados, y se va generalizando. Y algo importante semiológicamente, el edema de origen renal deja fobia, a diferencia del edema de origen tiroideo que no deja fobia. El edema localizado con cambios inflamatorios rápidamente nos sugiere un proceso infeccioso, y siempre que tengamos edema debemos buscar la piel para descartar vasculitis o piodermitis. La asociación de edema con dolor abdominal y artritis sugiere púrpura de Henoch-Schönle, y el edema facial asimétrico rápidamente le pone a uno en la posibilidad de un edema angioneurótico. Entonces aquí tenemos este cuadro que es posiblemente uno de los retos de la neonatología, el hidros fetalis, y yo no voy a entrar a profundizar, pero esto es un reto porque las causas pueden ser muchas, desde autoinmunes por enfermedad de RH, a procesos renales como síndrome nefrótico, a procesos genéticos como síndromes dismórficos, a procesos cardíacos. O sea, el hidros implica una evaluación sistémica muy grande para aclarar la etiología y también tiene un pronóstico muy delicado. Y aquí vamos a mirar algunas fotos y casos. Entonces, mire, si a mí me llega este niño, pues yo sé rápidamente que probablemente esto es localizado unilateral con eritema, el cuadro de una celulitis periorbitaria. Si tengo un niño que tiene dolor en una articulación con cambios inflamatorios, eritema, posiblemente una artritis séptica. Entonces tengo que empezar a aplicar toda esa metodología que vimos. Y este, que es un caso de edema angioneurótico, estas son fotos de internet. El edema angioneurótico está caracterizado por una aparición súbita. Es un niño que está bien. Yo tengo un paciente, estaba comiéndose algo en un restaurante y súbitamente el niño se hincha y llegan corriendo a urgencias. Entonces, esto es muy importante. El edema angioneurótico es de iniciación muy súbita. Usualmente es uno de origen alérgico, pero no está mediado por histamina, sino por bradiquinina, y a veces tiene un patrón hereditario por deficiencia de una de las proteínas del complemento. Entonces hay la historia familiar y tiene algo muy importante. Compromete mucho los párpados, es asimétrico y casi siempre toca los labios y la lengua. Entonces esas son claves semiológicas para pensar en edema angioneurótico. El edema de origen renal usualmente empieza así, y el paciente consulta porque dice la mamá, tiene los ojos abotagados. ¿Y qué hace ay Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hace el médico? No, eso es alérgico, dele loratadina. No señor, esto puede ser el inicio de un edema de origen renal. Da fobia, y este ya es un paciente, una foto que yo tomé hace años en urgencias, con un edema severo que hasta el portero del hospital dice, ese paciente es de nefrología. Entonces, esto es realmente importante saberlo. La otra cosa importante, siempre que tengamos edema palpebral leve, hay que mirar la orina, mirar la piel. Este es un paciente de una epidermitis o una vasculitis de Henoch-Schönle. Entonces, cuando hay edema y hematuria, es fundamental examinar muy bien la piel. El edema por desnutrición usualmente es difuso, tenso, ¿sí? Es como que la piel es muy tensa, pero tiene otros estigmas, ¿sí? La historia social, nutricional, pero tiene los cambios de la pelagra, los cambios en el cuero cabelludo, y ustedes ven acá a este niño cómo se recupera nutricionalmente. Esto es fundamental porque esto lo seguimos viendo a pesar de que ha disminuido, y realmente es fundamental entender que la diferencia de esto de un nefrótico es que la historia clínica, pero este paciente no tiene proteinuria, ¿sí? Tiene hipoalbuminemia. Entonces, ¿qué pedimos en los laboratorios? El uroanálisis, el hemograma, las pruebas de función renal, fundamental mirar la albúmina sérica por lo que hemos visto, el colesterol si sospechamos nefrótico, va a estar elevado en el nefrótico, pero va a estar normal en el desnutrido. Las pruebas tiroideas, si hay síndrome nefrítico, el complemento, y tomar el perfil pues, de albúmina colesterol si se sospecha síndrome nefrótico o desnutrición. Y el uroanálisis pues es la biopsia líquida. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, ¿cómo es la orina del niño? Si es hematúrica, si es café, oscura, con motea o panela, o las mamás dicen la orina es muy espumosa, eso es una premonición de que el niño va a hacer una recaída de un síndrome nefrótico, y ella le dice, no doctora, yo se lo traje porque está orinando con espuma. Entonces la proteinuria leve puede generar espuma en la orina o severa.
La hematuria, pues vamos a ver eritrocitos dismorfos. Los cilindros hemáticos te ponen la hematuria en la parte de la estructura glomerular. Y esta es una pregunta de borde de uroanálisis. Los cuerpos orales implican lipiduria. Cuando usted ve cuerpos orales en la orina, eso es una proteinuria en rango nefrótico. Entonces, mire, esta es una orina espumosa, ¿sí? Mire cómo hace una cantidad de espuma. Esta puede ser la recaída de un síndrome nefrótico o el debut. Y estos son los cuerpos ovales que son gotas de grasa en la orina. La hematuria macroscópica, que puede ir de varios rangos y que nos puede dar entonces cilindros hemáticos o las células dismórficas, que la más específica es la célula G1. El síndrome nefrótico puede ser la enfermedad por excelencia en nefrología que se presenta con edema generalizado. Su edad de presentación el pico es entre los 2 y los 4 años. Todos tienen un edema importante y aquí la clave es que la proteinuria es muy alta y va a estar acompañada siempre de hipoalbuminemia. Entonces es importante recordar, mire, normalmente mi presión oncótica se va a oponer a una presión hidrostática, ¿sí? La presión hidrostática es más o menos de 45 y la presión oncótica, si mi albúmina sérica es normal, es de 30. Pero si yo estoy perdiendo proteínas, sea por riñón, pues en el caso del síndrome nefrótico o por tracto digestivo, la presión oncótica se cae y la presión neta de filtración pues se aumenta y el edema se va al espacio intersticial. Entonces aquí vemos ejemplos. Mire, este es un paciente mío que empieza a botagársele los ojitos, tiene un síndrome nefrótico. El edema de escroto es semiológicamente casi que marcador de síndrome nefrótico y grados más severos de edema como palpebral severo y la nasarca, que ya es el compromiso de edema en las serosas con derrame pleural y ascitis. Y esta es una foto del diagrama de Netter de una paciente con lupus. Entonces, bueno, vamos, acompáñenme. Pueden decir, si quieren, en voz alta. Este es un paciente, ¿sí?, de 9 años que consulta urgencias por edema de 4 días de evolución. Presenta orina escuna como aguapanela desde 2 días antes. La mamá lo trae porque tiene dolor de cabeza y no lo ve bien. Al llegar tiene una frecuencia de 110 y una tensión de 130/85. Está hipertenso, porque para esta edad eso es hipertensión. Al examen, paciente consciente con edema palpebral, buena ventilación, no hepatomegalia. En las piernas presenta estas lesiones. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente? Nefrítico, muy bien. Bueno, este es otro caso, mire. Este es un niño de 4 años que inicia con edema inicial palpebral de 3 días de evolución. Hoy, al bañarlo, le notan edema de escroto. No ha recibido medicamentos, esto es muy importante. No ha tenido episodios previos de edema, es un debut. Y nació a término, no es prematuro, tiene dieta normal para la edad, no es desnutrido. Al ingreso el niño tiene edema facial leve, ascitis y edema de escroto y edema de extremidades. Está normotenso, buena ventilación. ¿Cuál puede ser la causa más probable de edema de este paciente? 4 años. Nefrótico, correcto. Entonces, ¿qué exámenes le piden? ¿Qué le piden? Albúmina, uroanálisis primero, ¿ok? Uroanálisis para demostrar la proteinuria, albúmina, colesterol. ¿Se debe mandar este paciente a la casa? No. Y a veces les mandan. Créame que parte de mi charla es que ustedes entiendan que el edema tiene que tener una etiología y que si una mamá consulta aquí, usted tiene que hacerle un examen de orina. Bueno, y este es un poquito más tricky. Vamos a ver. Esta es una niña de 4 años de edad que consulta por edema palpebral bilateral. Mírala, este lo saqué de internet, ¿sí? Desde hace 2 días antes, sin edema localizado en otros sitios. No hay antecedente de toma de medicamentos, solamente le nota a la mamá unas adenopatías en el ángulo mandibular bilaterales y la trae a consulta. En esa primera consulta le hacen una tira reactiva que sale negativa para proteína y no tiene hematuria y la paciente está bien. Entonces la paciente se queda ahí en seguimiento y 3 días después inicia fiebre alta, ¿sí? Con exploración se palpa hepatomegalia, esplenomegalia, ¿sí? Importante, que previamente no tenía, o sea, esto lo desarrolló en un periodo de 3 días y el edema palpebral persiste. ¿Cuál creen que es la causa del síndrome de esta edema? ¿Un síndrome nefrótico, una mononucleosis, una hepatitis A o un angioedema medicamentoso? Ah, una mononucleosis, sí señora.
Entonces, ¿por qué les traigo este caso? Porque a veces en la primera consulta uno no la tiene clara y ese paciente tiene que tener un seguimiento. Esta es una niña que hizo una mononucleosis porque ella empieza a hacer las adenopatías, pero como que no cuadra. Y luego ya le hace todo el cuadro de la mononucleosis con la parte del compromiso hepático y lo demás. Entonces, ya para terminar, ¿cómo enfocamos el edema y cómo lo tratamos? Pues tenemos que hacer el enfoque global. Vamos a empezar con síndrome nefrótico. Usualmente es un edema de inicio lento en días, usualmente el pico de edad de 2 a 4 años, o cualquier edad, porque esto se puede ir a la vida adulta. El edema es de tipo generalizado. ¿Cuál es el mecanismo? Hipoalbuminemia por pérdida renal de proteínas. El manejo va a ser albúmina endovenosa y esteroides. El síndrome nefrítico también es lento, usualmente es más del escolar y adolescente, es generalizado. El mecanismo acá es la hipervolemia, el manejo va a ser restricción de líquidos y diuréticos. En la desnutrición, el inicio es más lento, ya no días sino semanas, usualmente es de lactantes y preescolares. El edema sí es generalizado, el mecanismo es hipoalbuminemia, pero no hay proteinuria, y el manejo es recuperación nutricional y en algunos casos muy restringidos uso de albúmina. La falla cardíaca, el inicio es lento en días, puede ser en cualquier edad, es generalizado, el mecanismo es hipervolemia y el manejo es restricción de líquidos con diurético. Y el edema angioneurótico puede ser, este sí es súbito, le da a cualquier edad, es localizado y usualmente es un edema del volumen intersticial y este es el nuevo medicamento que se usa para esta patología. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quiero que se lleven a casa? El edema en pediatría requiere un diagnóstico diferencial y aclarar la causa. No es normal que un niño tenga edema. No concluir que el edema palpebral es de origen alérgico sin hacer un uroanálisis y descartar proteinuria en la orina. La historia clínica completa y el examen físico completo y el uroanálisis nos van a ayudar a aclarar la causa y la importancia de seguimiento y control de estos pacientes para lograr aclarar la etiología. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber dejado el mensaje claro. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente presentación. Vamos a realizar una preguntita del público y luego pasamos al receso. Doctora Robeto, ¿qué recomendaciones le daría a los médicos generales en cuanto al uso de antihistamínicos en los pacientes que consultan por edemas? Pues creo que la charla la contestó por sí sola. Siempre asumimos que el edema en los niños es de origen alérgico y realmente si uno hace una buena semiología, muy pocos son de origen alérgico. Digamos, la conjuntivitis alérgica, el niño tiene otros signos de rascado, congestión, el ojo rojo, o sea, la semiología es importante, pero si usted no está seguro, ese paciente no necesariamente lo tiene que dejar. Sí, mamita, puede ser alérgico, pero tómale un examen de orina y me lo trae. O sea, el seguimiento de esto es importante. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros en la consulta de urgencias vemos mucho que el niño consultó al primer nivel, al segundo nivel, doctora, le veo los ojos abotagados. No, eso es alérgico, dele loratadina. Hasta que el niño ya llega no en un edema inicial, sino en una anasarca. Entonces, realmente las causas se las puse ahí. Y para nosotros en la edad del niño de 2 a 4 años y en la edad, el edema de origen renal es muy importante, es una de las primeras causas. Entonces, sí puede ser alérgico, pero tiene que tener un uroanálisis normal. Doc, ¿y qué recomendaciones nos podría dar para el manejo de diuréticos en urgencias en caso de niño que tenga síndrome nefrótico? Esa pregunta implica una nueva charla, pero bueno. Mire, ese es el problema. El nefrítico, usted le pone el diurético sin miedo. Usted sabe que está hipervolémico. El nefrótico, la tentación de ponerle el diurético es muy alta, pero puede tener riesgos. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene un espacio intravascular disminuido. Entonces, si yo le saco su poquito líquido del espacio intravascular, le puedo precipitar una falla renal aguda. Entonces, en el paciente en anasarca, que sea un nefrótico, tengan mucha precaución de usar diurético endovenoso sin previa infusión de albúmina, porque va a agravar el cuadro de depresión intravascular. Y la tentación de ver un nefrótico hinchado es pues ponerle un diurético, ¿sí? Pero ahí, si usted lo va a usar inicialmente, debe hacerlo por vía oral. Para usarlo endovenoso, tiene que estar seguro que el paciente no está en hipovolemia severa y que su función renal es normal, y usualmente lo usamos precedido de infusión de albúmina. Pero es importante hacer eso.
Una vez llegó un niño aquí de Jamundí que lo mandaron porque estaba hinchado. Y cuando llegó a Jamundí, le pusieron furosemida endovenosa. Y el paciente en el trayecto de Jamundí a Cali llegó con una hipocalcemia sintomática, tenía un Chevostec. Me acuerdo, estaba el doctor Roa en urgencia. Doctora Roberto, que baje que hay un niño en urgencia. Le dije, uy, ese niño le pusieron furo. Le dije, póngale calcio que está, o sea, acuérdense que la furo produce hipercalciuria. El niño estaba muy mal y con la furo, para deshincharlo, terminaron agravándole su situación. Entonces, el diurético endovenoso en el nefrótico hay que tener precaución y hacer el ejercicio. La mayoría son hipovolémicos, pero hay otros que no. Entonces ayuda la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, la tensión arterial para tomar esa decisión. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a salir a nuestro